Tenemos aquí una noticia que es de última hora. Dice, Antonio Maestre, querellado por presunta prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y estafa procesal. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, que no es tontería. Vuelvo a leer el titular otra vez. Antonio Maestre, querellado por presunta prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y estafa procesal. Grave, ¿eh? Un ciudadano acusado de graves delitos por Maestre descubrió que sus antecedentes penales fueron manipulados. Un ciudadano acaba de interponer una querella en un juzgado de Madrid contra el periodista Antonio Maestre por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y estafa procesal. Según recoge la Gaceta, el caso se originó en octubre de 2024 cuando Maestre acusó en horario de máxima audiencia desde el canal de La Sexta al ciudadano Alberto Ayala de haber estado en prisión por apuñalar a personas y quemar un bar cerca del estadio Santiago Bernabéu. La reacción de Ayala fue inmediata. Presentó una denuncia contra el mencionado sujeto por calumnias e injurias. Sin embargo, en la fecha señalada para el juicio, el fiscal asignado olvidó acudir a los tribunales porque se tuvo que aplazar la vista. Vaya. Resulta que al fiscal se le olvidó que ese día tenía juicio. Una cosa normal y corriente, ¿eh? Pues oye, que soy fiscal y tenía juicio, pues se me ha olvidado. Bueno, son cosas normales que pasan en este país. Recordad que hay un montón de casos vinculados a los ERE de Andalucía donde habrían imputado y condenado a muchísima gente que han prescrito porque había una juez suplente que curiosamente antes del plazo de prescripción se ponía mala, se daba de baja, luego volvía y ya era tarde. Ya había pasado el plazo para imputar a la gente, ya había prescrito. Pero oye, pero que no es tráfico de prevaricación ni nada por el estilo, ¿eh? No vayáis a pensar mal, hombre, no vayáis a pensar mal, hombre. No vayáis a pensar mal. Antecedentes penales manipulados. Aquí es donde está el kit de la cuestión, el tema Moyar, ¿no? Ayala asegura en todo momento que los delitos mencionados eran falsos, ya que su expediente de antecedentes penales estaba vacío, es decir, limpio. No obstante, Ayala descubrió que, de forma repentina, figuraba que había Ayala descubrió que de forma repentina figuraba que había incendiado un bar y que la causa acabó con sobreseimiento. Lo típico, incendias un bar y hay un sobreseimiento de la causa. Según relata el citado medio, el ciudadano contactó con la policía para expresar su desconcierto, lo cual llevó a las autoridades a iniciar una investigación. Poco después, los agentes informaron a Ayala que funcionarios públicos manipularon su registro de antecedentes. Cuidado, ¿eh? Cuidado, porque estamos hablando que según esta noticia y las fuentes que me han informado, vuelvo a repetir, según la Gaceta y según las fuentes que me han informado sobre esto, presuntamente gente que pertenece al funcionariado público habría manipulado los antecedentes de un ciudadano para intentar que Antonio Maestre no perdiera un juicio por el cual se le está pidiendo 15.000 euros de indemnización. Ojito, ojito. Ante esto, instaron a la víctima a presentar una querella criminal contra Antonio Maestre y contra el jefe de servicios de antecedentes penales por los delitos previamente mencionados, adscrito a la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia. El citado medio recoge que la denuncia quedó formalmente interpuesta y en estos momentos está pendiente de admisión. Funcionarios ministeriales también querellados. Según las capturas difundidas en la cuenta de X de Alberto Pugilato, también figuran en la querella los funcionarios de dicho ministerio y de otros organismos que pudieran devenir criminalmente responsables tras la práctica de las diligencias de investigación que más adelante se dirá. Bien, curiosamente, ¿por qué he sacado a colación lo que a mí me ocurrió? Porque curiosamente os voy a contar una cosa que diréis, hostia, si esto es verdad, que esta gente tiene en mano dentro del Estado como para que un funcionario
te modifique y te altere unos antecedentes para que tú ganes un juicio, cuidadito con la mano que tiene esta gente. Esta gente tiene en mano en la justicia, tiene en mano en la policía y tiene en mano absolutamente en todos los sitios. Luego ellos van hablando de cloacas del Estado, van hablando de lawfare y de todas estas cosas. Entonces yo os voy a contar lo que a mí me ocurrió. Así, a grosso modo. No voy a contaros lo que me ocurrió en el juicio. Os voy a contar cómo me denunciaron a mí tras poner un tuit en tono sarcástico. Resulta que cuando ese tuit se viralizó, donde yo decía algo así que no había permitido votar a un votante de Podemos o un apoderado de Podemos por no tener el DNI caducado o por tener el DNI caducado y además tener el chip o la falta o no tener el chip, perdón. Con lo cual publiqué ese tuit para tocar los huevos. Ese tuit empezó a viralizarse, empezó a moverse por redes sociales y curiosamente el señor Antonio Maestre me mandó un mensaje por privado en Twitter. El mensaje, que lo he intentado recuperar, pero creo que era en alguna cuenta que ya no existe o no sé si lo habrá borrado, yo no sé lo que ha pasado. No lo he vuelto a buscar. Decía algo como: hola, ¿en qué colegio electoral estás? Es para una cosa. Yo no le contesté. Curiosamente, esa misma noche, 2 policías de la Brigada de Información, tras un artículo de periódico del panfleto eldiario.es, donde hacían eco del tuit, pero en el mismo artículo decían que el votante de Podemos finalmente había podido votar, se personaron en casa de el votante de Podemos, el cual no se había enterado de nada, tal como él reconoció en el juicio, hasta que vino la policía a las 10 de la noche. Curioso, ¿verdad? Sí, amigos, supuestamente yo no le permití votar, pero el tío afirmó en el juicio que él no se había enterado de nada porque no tenía Twitter hasta las 10 de la noche, que lo llamó la policía. Fueron 2 sujetos de la Brigada de Información, le comentaron lo que había pasado de oficio. Qué manera de actuar, macho. Luego hay gente en TikTok que promueven atentados yihadistas y todas esas cosas y tardan meses en detenerlos. Una cosa. Llegaron a ese hombre a denunciarme y ese hombre me denunció. Y luego, cuando me llamaron a declarar, yo estuve en el despacho de esos 2 individuos. Uno de ellos era calvo, como no podía ser de otra manera, y tenía 2 pegatinas. Una de ellas de la Tercera República y otra del movimiento feminista, en su despacho, ahí, justo al lado de la mesa donde yo me sentaba, ahí, bla, bla. Él me dijo que yo no sacara ninguna foto, que ni se me ocurriera sacar el móvil para hacer fotos ni grabar nada de allí dentro. Y dije, no, tranquilo, no te preocupes, no pasa nada. No voy a hacer ninguna foto ni voy a grabar ningún vídeo. Ese mismo policía, el día del juicio, estaba dándole instrucciones a la víctima, no sé muy bien de qué, pero supongo que estaba asesorándole de lo que tenía que decir una vez que le preguntara a la juez. Bien. Cuando tocó el turno de hablar al policía, el policía era como un testigo presencial, como si lo hubiera vivido todo. Le contó a la juez mi vida entera, que si apoyo a Vox, que si tengo un discurso de ultraderecha, que si organicé una barbacoa en casa de Pablo Iglesias, cosa que es mentira, porque yo organicé una barbacoa en la puerta de la casa de Pablo Iglesias, es decir, en la calle, no en la casa de Pablo Iglesias. El tío exaltado, allí lanzando unas barbaridades, mi abogado flipando, mi abogado peleándose con el policía. Total, la estrategia del calvo este de mierda era hacerle ver a la juez que yo tenía animadversión hacia las personas de izquierda, con lo cual tenía un móvil ideológico para no permitirle votar. Por tanto, todo lo que yo dijera y lo que dijera el testigo que venía conmigo, es el que estuvo en la mesa conmigo, el cual no volví a ver hasta el día del juicio, después del día electoral, porque no lo conozco, me lo encontré otro día en el gimnasio, fíjate, y me dejó su número. Le voy a hacer un día una entrevista.
Daba igual, porque me acabaron condenando con un agravante ideológico, con lo cual a mí me metieron en el mismo saco que meten a los ultras. Igual, delito electoral con agravante ideológico. Curiosamente, los dos vocales de mesa que estuvieron conmigo fueron cómplices, porque reconocieron, uno de ellos que estaba allí, que habían sopesado y habían votado para no dejar votar a ese señor con ese documento de identidad. Pero, sorpresa, a ninguno de los dos los han procesado. Ni los han imputado, ni han tenido ningún juicio, ni les ha pasado absolutamente nada. Nada de nada. Solamente a mí. Cuando salió la condena, ni siquiera me había enterado yo, cuando ya todo el rojerío de mierda de Twitter tenía la condena. Ya tenían la sentencia y empezaron a difundirla por Twitter. Se pensaban que yo me iba a cagar o que me iba a esconder o algo. De hecho, a día de hoy todavía no he borrado el tweet donde digo que no dejé votar a un apoderado de Podemos con el DNI caducado y sin chip. Y si mañana volviera a ser presidente de mesa, volvería a hacer lo mismo y estaría bien. Lo que no haría sería poner un tuit para que se inventaran un caso y para que utilizaran presuntamente a personas de las fuerzas y cuerpos de seguridad para inventarse un caso y empaquetar a una persona simplemente porque dice cosas que no les gusta. Y este es el país en el que vivimos, amigos. Y este es el país en el que vivimos. Y a quien quiera se lo puedo demostrar. Esto que está saliendo aquí de Antonio Maestre, bueno, no solamente esto, ¿no? Tenéis que ver lo que le pasa a Raúl Murciano Encarronado. Curiosamente, las denuncias que le pone un personaje siempre las hace en el mismo juzgado, le suele tocar una jueza determinada y es la que le suele poner unas condenas que son una auténtica locura. ¿Casualidad o causalidad? Te digo, es una opinión, ¿eh? No estoy afirmando absolutamente nada. Opino. Una opinión libre. No afirmo nada. No afirmo absolutamente nada. Es así. Entonces, a este tío lo están acusando de hacerse con los favores de funcionarios públicos para modificar un registro de antecedentes penales para librarlo de un juicio donde, si todo va como tiene que ir, va a acabar pagándole 15.000 euros a un ciudadano por presuntamente difamarlo en un programa de televisión. Esto es España. Estas son las cloacas del Estado en España. Interpuesta querella criminal contra Antonio Maestre y varios funcionarios del Ministerio de Justicia por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento público y estafa procesal. Bien, aquí tenéis una de las hojas de la querella, estafa, bueno, Antonio Maestre, los datos están tapados. Según la querella a la que ha tenido acceso Antonio Maestre, presuntamente habría influido en varios funcionarios del registro de antecedentes penales para que estos emitieran un documento manipulado para beneficiarle en un procedimiento judicial que tiene abierto por difamación. Recordamos que en octubre de 2024 Alberto Ayala demandó a Antonio Maestre por atentar contra su honor al haberle acusado en la Sexta de haber apuñalado gente y haber quemado un bar al lado del Bernabéu. Todo esto en prime time y con una audiencia enorme. Lo que no sabía Antonio Maestre es que en el año 2010 Alberto Ayala fue absuelto de todas esas acusaciones y por lo tanto ha tenido limpia su hoja de antecedentes penales. La clave de la querella reside en que, presuntamente, Antonio, para no salir condenado y evitar el pago de los 15.000 euros que le reclaman, se habría valido de la ayuda de varios funcionarios de justicia para obtener una hoja de antecedentes penales que no se ajusta a la realidad. Es grave esto, ¿eh? Jodido esto, ¿eh? Jodido, ¿eh? Antonio, está jodido, tío. Todo esto según la querella presentada hoy mismo y que ya está pendiente de admisión. Seguiremos informando. O sea, pero vamos, está... O sea, esto es... chungo, ¿eh? Dice, ja, hostia, qué retraso. Que dice el ciclao este que yo he modificado los antecedentes penales de un nazi.
No espero que sepa algo o entienden cómo funcionan las cosas, pero hay que ser limitado para creer que yo puedo entrar en las bases de datos de la policía y los juzgados y añadir antecedentes a alguien. Vamos a ver, Antonio. Nadie ha dicho que tú hayas entrado a modificar los antecedentes. Antonio, céntrate, Antonio. Nadie ha dicho que tú hayas modificado los antecedentes penales. Habla de que hay funcionarios que presuntamente han modificado los antecedentes penales. No tú. No tú. Es que parece que no sabes leer. Venga, solo te falta que subas una foto con algún libro. Antonio, sube una foto con un libro. Antonio, si no sube una foto con un libro una vez al día, no está tranquilo. ¿A qué niveles hemos llegado ya? Donde se filtra documentación privada de gente, donde se filtran datos de personas, fotos, historias manipuladas. Bueno, ¿esto qué es?